personas y 8 o 9 chiquitos muertos. La culpa fue esos giles que empezaron a tirarse las luces y prendieron los paneles acústicos y que se vino todo para abajo. Y apretado contra la pared, no podía salir. La puerta de emergencia estaba cerrada con alambres y con candados, que de haber estado abierta hubiera evitado la muerte de mucha gente. Yo me siento responsable a full, yo estaba tocando. Bueno, si vos te sentís culpable de algo, ¿cómo voy a ir yo pensando que se va a morir toda la gente que me está yendo a ver? Que me voy a morir yo mismo. Queremos justicia de verdad. Queremos un país distinto, en donde Cromañón no sea posible que vuelva a vivir nunca más. Soy Juanchi Filardi, tengo 35 años, soy sobreviviente de la tragedia de República Cromañón. Mi nombre es Darío Salgado. Hace unos 20 años atrás salgo como primera dotación por incendio boliche. El que llega primero soy yo. Mi nombre es Nilda Gómez. Soy la mamá de Mariano Alexis Benítez, masacrado en Cromañón cuando tenía 20 años, un 30 de diciembre de 2004. Mi nombre es Verónica Pérez, tengo 40 años y soy sobreviviente de Cromañón. De los 5 que fuimos, volvimos 3 y 2 fallecieron. Cromañón pasó por Argentina porque estaba todo mal a nivel controles, a nivel seguridad. Ya había ido a ver a Callejeros 2 veces, a mitad de año, en 2004, en obras sanitarias. Estuvo buenísimo, pero por supuesto me llamó la atención que no se veía nada, ¿no? Digo, ese fervor tipo de hinchada de fútbol que tenía el público que venía a ver a Callejeros, que a mí me llamó la atención porque siempre fui muy futbolero. Había visto en los 2 recitales previos que había un gran componente tribunero entre el público de Callejeros. No solamente tenía protagonismo la banda y lo que sucedía arriba del escenario, sino también el público. Eso a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, me hacía acordar mucho al clima futbolero por ahí. Y sí, había un montón de banderas de palo, un montón de banderas de alambre, muchos grupos de chicos, de chicas que lo seguían evidentemente a todos lados. Vi bastantes bengalas, bastante colorido, muchos fuegos artificiales. En obras sanitarias en algún momento fue medio incómodo, por decirlo de una manera, no se veía en algún tramo del show, no se veía el escenario. El tema de la bengala no, en serio. Es extremadamente cerrado, por favor. Bueno, no soy la policía, no me chives. En 2004 tenía 15 años, vine con 2 amigos míos del colegio, de la vida, Joaquín y Bruno, y con mi papá, Oscar. A mi papá lo revisaron bastante, la gente de seguridad nos explicaba que a los adultos también había que revisarlos mucho, porque por ahí los más chicos le daban algo a los grandes pensando que ellos no les iban a revisar. Entramos al lugar y todavía incluso faltaba para que toque la banda soporte, que era Ojos Locos. Fue pasando el tiempo, se fue llenando, terminó y ya bueno, nos fuimos entrando en clima porque se venía Callejeros. Cuando se termina el show, que fue 1 minuto y medio después de que arrancó, yo estaba muy adelante contra la derecha, es decir, en el lado opuesto a la salida. Me doy vuelta y veo que había como un círculo, como si fuese de pogo, porque la gente quería evitar que le caiga por ahí algún pedacito de media sombra encendido, que no es que se estaba prendiendo fuego, pero algún pedacito por ahí encendido caía. Hasta que bueno, ya los músicos abandonaron el escenario y me di cuenta que eso no seguía y bueno, cuando se cortó la luz, realmente ya en el momento me di cuenta que estaba pasando algo grave. Personalmente le he sacado 20 personas y 8 o 9 chiquitos muertos. El que llega primero soy yo. Por incendio boliche, que en su momento quizá me había imaginado que podía ser un pub, algo menor, ¿no? Pero ya arribando nos encontramos como una magnitud de gente similar a lo que es una peregrinación. El portón se encontraba cerrado con un pequeño vaivén entre hoja y hoja. Se visualizaba alambre que imposibilitaba el mecanismo de apertura. Había una altura de 2 metros con brazos de las víctimas que se encontraban adentro, entre ese aire y luz que se encontraba entre hoja y hoja, y también nos imposibilitaba de introducir las herramientas. De ahí arrancó la desesperación porque bueno, todo el mundo buscaba a sus seres queridos, para un lado, para el otro, nadie tenía una referencia de dónde estaba la salida, estaban cerradas, la salida de emergencia, la única puerta abierta era por donde habíamos ingresado. Después sí, desde afuera se logran romper 2 puertas que estaban pegadas a la entrada, que por ahí salieron mis amigos, rápido, pero en una situación
de aplastamiento, de asfixia. Se realiza la apertura de forma manual con otro bombero que estaba de esa dotación conmigo y el resto de las personas que teníamos ahí, próximas. Se abre la hoja hacia afuera y caen la pila de personas que había acumuladas desde la parte interna del portón, ¿no? A medida que se iba despejando es que nosotros podíamos entrar. Por la cantidad de gente que había adentro nos imposibilitaba, era como una pared. Aparte, ya las mismas víctimas que podían haber salido previamente por sus medios, nos agarraban y nos empujaban, decían, por favor, salvá a mi prima, a mi hija, a mi amigo, a mi hermano, que no lo encuentro. Le tiraban hacia adentro, nos sacaban hasta los propios equipos, se subían arriba del camión. Ya había pasado un rato y ya no tenía remera, ya había perdido la zapatilla, ya me quedaba menos fuerza y bueno, en un momento como que me caigo, como que me quedo dormido y el siguiente recuerdo que tengo es que me zamarrean, me agarran de los hombros y me sacan arrastrando, acá sobre la calle. Oscar pudo salir rápido y cuando yo logro salir me siento frente a la puerta, justo frente a la puerta y lo veo a él que estaba yendo en dirección a la puerta. Le grito como pude porque la verdad que tenía un ardor de garganta indescriptible. Pero bueno, me escuchó, me vio y bueno, él ya había encontrado a mis amigos, ¿no? Y bueno, por suerte ahí unos vecinos nos asistieron. Por la magnitud, obviamente con una dotación no podíamos dar abasto, ¿no? Yo me acuerdo que había chicas que sacábamos menuditas que no nos daba el cuerpo, lo sacamos de A3, de A4. A veces te tocaba sacarlo de A1. Se trabajó en un lugar con presencia de monóxido de carbono. Básicamente no hubo incendio ahí. Lo que se quemó fue, digamos, la media sombra que está sobre el cielo raso y eso se autoextinguió. Y el ambiente sí estaba lleno, repleto de humo. Entré al hospital con una intoxicación por monóxido, con un componente de monóxido de carbono en sangre superior a lo que habitualmente el cuerpo puede resistir. Había perdido mi capacidad respiratoria casi al 30%. De hecho, estuve internado con asistencia respiratoria, con tanque de oxígeno. Bueno, el otro día era 31 de diciembre y me desperté en el hospital, estaba toda mi familia, un montón de amigos que había venido. De una manera muy amigable me explicaron que del mismo modo que me estaban tratando o curándome la sangre, los pulmones y demás, también teníamos que hacer lo mismo con la cabeza, por decirlo de una manera. Me enteré que tenía la culpa el sobreviviente 10 años después, porque por un documental que hice, entrevisté a una psicóloga psiquiatra y esa entrevista de 1 hora fue una sesión prácticamente y yo le conté que cuando los años posteriores a Cromañón yo hablaba con mis papás y les decía por qué yo sí y otros chicos no. Y bueno, 10 años después, en marco de esa entrevista, esa psicóloga como que le puso nombre, ¿no? a eso que yo sentía que era la culpa del sobreviviente. Son las primeras imágenes que me vienen a la mente, cómo quedó el lugar. La magnitud, ¿no? Las zapatillas, todo el piso con esa media sombra, el sector de plaza de infantes, de menores que vos decías, ¿cómo puede ser que exista esto en este lugar nocturno? Y era como medio confuso, un escenario medio confuso. Esas quizás son las imágenes de repente que me quedaron en la memoria. Angustia me generan las madres y los padres que no tienen a sus hijos, que hoy tendrían mi edad, o más o menos. Eso me sigue generando angustia, ¿no? Es un dolor permanente que no se les va, es un duelo para toda la vida. Pueden estar mejor, peor, tener días más arriba, más abajo, pero es un dolor que no nos abandona y por supuesto eso me genera una angustia tremenda, ¿no? Podría relatarte 20 años al lado de Mariano que fueron hermosísimos y todas las cosas que hicimos juntos. Y la música siempre le gustó, y le gustó mucho Metallica, le gustaba muchísimo Metallica. Y a mí me daban miedo, no me daban miedo los recitales, me daban miedo las canchas de fútbol. No quería que fuera a ver un Boca River porque era tremendo, las bengalas, la salida, la puerta. Entonces no lo dejé ir nunca a la cancha. Todavía estamos dolidos, todavía estamos sangrando por las muertes de Cromañón. Y ya pasaron 20 años. Entonces digo, en la vida pasa así de rápido. Y me acuerdo también cuando lo abrazaba a Mariano y le decía, ay, no sé cuál va a ser la que te lleve de mi lado, pero ya la detesto, le decía. Siempre pensando que alguna chica, es que obviamente se iba a casar, se iba a ir, ¿no? De casa. Y nunca pensé que fuera la muerte la que se lo llevara. Nunca.
a mi adolescente me lo mataron. Todas las víctimas que murieron junto a él fueron asesinadas. A veces uno se equivoca y dice murieron o fallecieron, y en realidad ni murieron ni fallecieron, los asesinaron, porque ellos estaban en una trampa mortal que todos conocían, que se transformó en una cámara de gas el 30 de diciembre con las bengalas de callejeros y la media sombra y el material prohibido, ambas cosas, que tenía Chabanne. O sea, esa conjunción hizo que ese lugar se convirtiera en una cámara de gas. Cuando escuchás esa noticia, tu cabeza se rompe todo tuyo, y después, bueno, te empezás a armar como podés. Y en ese armado te encontrás en un lugar que de repente se convirtió en un santuario de manera espontánea. Nos pintamos las manos y pusimos las manos al lado de la foto de nuestros hijos, y de repente aparece un fibrón y te dicen escribile algo. Todo el mundo escribía cosas, ¿no? Yo la verdad que en ese momento después decía, ¿cómo pude poner eso? ¿Por qué me puse cosas más lindas? Era mi hijo. Era como una despedida. Después entendí que por ahí esa bandera era como una despedida o un símbolo de lucha. ¿Y por qué no puse algo más cariñoso para mi hijo? Había muchas cosas cariñosas para decir, pero de repente pongo, hijo, tu muerte no va a ser en vano. Y yo creo que ahí me definí. Y después te va llevando, el camino te va llevando. De repente podía hablar con los medios y llorar y seguir hablando y no perderme en la conversación y poder gritar pero a viva voz lo que yo pretendía. Y bueno, entonces ya de repente estaban todos los padres atrás mío y estaban todos juntos y bueno. Y se formó la asociación y se eligió el nombre, y el nombre fue elegido por todos los que la formamos, y salió Familias por la Vida. La ONG es hoy un lugar de reencuentro, un lugar de reflexión. Uno de los convenios que tenemos es con la AGC. A través del 0800 ingresan las denuncias recibidas por los padres. En realidad no son denuncias, son comentarios que la gente hace. Miren, en tal lugar me están sirviendo el champán, viene con una bengala. Y así, ¿no? Cosas que la gente va denunciando. Y tenemos que involucrarnos todos también en la educación. Y la educación es fundamental. Es decir, en la escuela, el hecho de que te aparezcan los padres de Cromañón, sobrevivientes y familiares, y te puedan hablar de que está prohibido prohibir. No se prohíbe nada. Todos tenemos derecho a divertirnos, pero hay que prevenir. Nosotros no decíamos nada con respecto a callejeros, manteníamos como silencio. No hablar de callejeros era mantener la unión y mantener ese movimiento activo en función de un objetivo, que ¿cuál era? Que no fuera un accidente, que no pasara como un accidente, sino que pasara en realidad como pasó. Fue un hecho tremendamente desastroso, provocado por la corrupción y la codicia. Cuando sale la primera sentencia y dicen resultan absueltos, ahí dijimos no, basta, esto, porque nosotros nos callamos y no dijimos esto y esto. Entonces salimos a decir y enumerar puertas cerradas con candado, ellos sabían. Entra la bengala dentro del equipo de sonido de Vázquez, eso lo sabían. Las puertas abren para adentro, también lo sabían. 1031 era la capacidad, ellos mandan imprimir 2500, también lo sabían. La seguridad era de ellos. Vivo acá después de 3 shows intensísimos acá en Cromañón. Ayer tocamos con 4000 personas. Wow. Muchísima bengala, ¿no? Muchísima bengala, fue la frutilla de la torta. Hay un rumor, parece, que no se van a dejar pasar las bengalas y que si pasa alguna le pondrían una multa a la banda. Esto tiene que ver igual con las condiciones de seguridad de obra, me parece, y no es nada contra callejeros ni contra este show. No, es así en todos los shows. El problema con las bengalas es que se las sacan la seguridad de obras. Cuando nosotros tocamos, tratamos de que puedan pasar las bengalas. Los culpables aún no entienden, no dimensionan el daño que hicieron, no alcanzan a comprender todavía. Y eso es tremendo, porque a 20 años que los responsables sigan queriendo ser víctimas y mintiéndole a la sociedad que son víctimas, porque en la primera instancia los absolvieron. Hay muchísimas veces en que te dijeron sos culpable, una sola que absolvieron, y por error. 20 años pasaron tan rápido. Y entonces uno piensa, qué poquito que lo disfruté.
Esa noche fuimos con el marido de mi mamá y su hermana, que son los familiares directos que fallecieron, son Mariano y Verónica, y una pareja más de amigos de Vero. Yo, por suerte, no estuve internada, sí en observación, porque me desmayé adentro y por eso mismo me estuvieron haciendo estudios durante toda la noche. Nosotros fuimos a verlo en todo momento que pudimos, toda la familia completa. Mi mamá con Mariano, que era su marido, Vero, mis hermanos y yo. Amigos también, ¿no? Claramente. Y hasta la hemos... Mi mamá con Mariano tiene una nena que hoy tiene 25 años, que en ese momento tenía 5, y hasta la hemos llevado a la nena. Generacionalmente nos unía un poco las letras, la música, el ambiente que se armaba cuando uno iba a verlo. Siempre era un ambiente muy familiar. Se había trasladado del fútbol, esto de la cultura de la bengala y del aguante, a lo que es el público del rock. Y en ese momento estaba súper normalizado, y si no había bengalas era como raro que en un recital no suceda. Entonces lo vivíamos de esa manera. Nosotros por ahí personalmente no lo hacíamos, pero también era parte como del folclore y de eso que el rock lleva en los recitales. Con esto de la vida después, nosotros nos tuvimos que reorganizar como familia, porque había, primero que nada, una nena de 5 años que se había quedado sin su papá, sin su tía, y había que tratar de que tenga la mejor vida posible dentro del contexto que nos había tocado, digamos. Después, bueno, con la sociedad estigmatizaron mucho a la juventud en el post-Cromañón, siendo que las irregularidades que después se descubren en lo que es el juicio, nada tenían que ver con la juventud que había ido en ese momento. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chabán a la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Patricio Rogelio Santos Fontanet como autor penalmente responsable. El tema con la banda es que ellos fueron a tocar a un lugar que estaba habilitado por el gobierno de la ciudad. Y yo creo que así como yo, no tenían el conocimiento, ¿no? Claramente, de que esto estaba, todo lo que estaba mal. Las irregularidades van mucho más allá. Entonces, siempre decimos lo mismo, cumplieron más pena los chicos de la banda que los inspectores que dejaron abierto el lugar ese día. Porque los inspectores casi que no se le conocen las caras. Es más, hay un inspector que no hay ni siquiera una foto, y si hay una foto no sabemos quién es. En cambio, los chicos de la banda los conoce todo el mundo. Y el escenógrafo de la banda, por colgar un telón, estuvo con condena firme y la cumplió en una cárcel. Y nosotros a partir de ahí empezamos a trabajar con eso, para también tratar de esto del estigma que nos había quedado por esto de dónde te metiste, dónde fuiste, pero qué hacen yendo a esos lugares. Si el lugar está habilitado por el gobierno de la ciudad, yo creo que uno va en confianza. Y nosotros fuimos en confianza, si bien se sabía que había cosas que no estaban bien, porque eso es como que estaba ahí latente, pero no era obligación nuestra saberlo, ni mucho menos. Las irregularidades dentro de Cromañón no eran solamente el techo y la puerta cerrada. Estaban mal hechos los planos, había ventanas tapiadas, los extractores de aire de 4 que funcionaban, uno solo es el que extraía el aire, o sea, los planos truchados, o sea, hay un montón de irregularidades que exceden a la puerta con candado y al techo inflamable, que en este caso fue la bengala porque estaba ese techo presente. Entonces también en ese momento era muy difícil plantear un montón de cosas que nosotros habíamos visto, porque desde los medios la bandera era de que la juventud está perdida, que es un grupo comando con una bengala. Hubo un montón de cosas que hicieron que el estigma quede sobre el sobreviviente y no se ponga el foco donde había que ponerlo, que era en esto de que las irregularidades era porque alguien pagó una coima para que eso esté abierto, y eso estaba abierto porque la corrupción estaba rondando encima de todo ese inmueble. En el después de Cromañón cambió mucho. La sociedad se dio cuenta que a los chicos siempre hay que cuidarlos. O sea, y hablando de los chicos, digo los adolescentes. Porque el adolescente, por naturaleza, se va a querer llevar puesto, pero porque es adolescente y tiene que ser en ese momento. El tema es que no nos cuidaron los que nos tenían que cuidar.
No nos cuenten surge como un grupo de chicos sobrevivientes que quisieron empezar a contar esta verdad que después obviamente se vio reflejada en el juicio. Al principio se llevaba mucho como bandera esto de que la música no mata, porque si volvemos a explicar todas las irregularidades, claramente no fue culpa ni de la bengala ni de la música, porque los chicos también como banda fueron a tocar un lugar que estaba habilitado por el gobierno de la ciudad. Por eso se llama también No nos cuenten Cromañón. Era contar nuestra versión, la versión de los que estuvimos ahí y de los que vivimos lo que se vivió esa noche. Nosotros siempre hablamos que la ausencia del Estado hizo que todo esto pase, y no solamente en el antes, en el durante, sino que en el después también. Lo que tratamos de buscar es la necesidad del sobreviviente y desde dónde lo podemos ayudar, desde dónde nos podemos ayudar. Siempre que vamos a las charlas decimos que las charlas son esto, son una charla, debate, como lo quieran llamar, y de participación. Por suerte este último tiempo, como se cumplen los 20 años, viste, Cromañón está muy en la agenda de los colegios, universidades, entonces los chicos están mucho más empapados en el tema. Y nosotros lo que contamos siempre es esto, o sea, de que cuando uno va a un boliche y está el lugar que uno se da cuenta que está más apretado, que hace mucho más calor, del agua faltante en los baños. Lo primero que le decimos es que no lo normalicen, porque en la época, en el 2004 mínimamente, estaba normalizado esto de que las bengalas dentro de lugares cerrados o dentro de recitales. Nosotros lo que le pedimos es eso, que sean los ojos de nosotros, porque los que salen son ellos. Poco antes de Cromañón había habido una alerta de la Defensoría de Atilio Alimena que decía que todos los fines de semana había 300.000 chicos que estaban en riesgo, que estaban en peligro. En general, a esos chicos que iban a Cromañón, nadie los veía. Los grandes medios los descubrieron en Cromañón. Chicos que quizás no consumían lo que era el mainstream, entonces por una serie de factores nadie los había visto. La Defensoría del Pueblo lo había advertido, había dicho, hay 300.000 chicos que están en riesgo todos los fines de semana. No pasó nada, hasta que pasó Cromañón. Cromañón nunca debió haber sido habilitado, porque, por ejemplo, un boliche clase C no puede tener una conexión con ningún otro local. Y en este caso Cromañón estaba al lado de un hotel y tenía una salida hacia el garage del hotel. La verdad que el gobierno de Ibarra había hecho muy mal su trabajo en cuanto al control de la seguridad, a las habilitaciones. Cromañón también pasó por la inescrupulosidad de los empresarios. No detectó, por ejemplo, que todas las medidas que declaraba la habilitación eran truchas. O sea, las puertas no tenían las medidas que decía la habilitación, eran más chicas. No estaban los lugares de escape, por ejemplo, que decía la habilitación. Había lugares que figuraban en los planos que estaban cerrados. Ahí hay un montón de cosas que juntas implosionaron ahí en Cromañón y provocó que 194 chicos se murieran. Yo creo que hubo penas, en algunos casos bastante lógicas, porque la causa dio muchas vueltas. O sea, había jueces que absolvían y después una instancia superior condenaba. Entonces, no hubo unanimidad de criterios en la justicia. Para mí, Chabán, que fue el más perjudicado por las penas, yo creo que tuvo que ver con una condena mediática muy fuerte. Que no digo que no la haya merecido, porque Chabán era la cara de Cromañón. Me parece que hubo justicia. Callejero fue condenado. Fue justa la condena. No fue ni excesiva, ni salieron por una puerta en libertad. Ibarra nunca fue citado. Ibarra pasó penalmente, digo, siendo la cabeza del gobierno de la ciudad, pasó por Cromañón con una condena política, sí, que fue la destitución de él como jefe de gobierno, que también ahí, bueno, obviamente tuvo que ver la política. Yo creo que es lamentable decirlo, pero yo no sé si sin Cromañón Macri hubiera llegado a la jefatura de gobierno. Hubo un poco una toma de conciencia durante un tiempo, después la desaparición de muchos lugares. Hoy, si vos tenés una banda, tenés mucho menos lugares para tocar.
Y, digamos, hoy sería impensable que alguien encendiera pirotecnia en un lugar cerrado. Y cuando ha pasado, los propios músicos los cortan, le pasó a Moyo, y en un lugar abierto. Entonces, me parece que en ese sentido sí hubo una toma grande de conciencia de los riesgos. No en todos lados, porque hemos visto la cancha de River y la cancha de Racing explotada de pirotecnia. En la cancha de Racing hubo 20 heridos por pirotecnia. Entonces, no sé si hay una conciencia real del riesgo. Y acá, bueno, en el tema de Cromañón, que haya habido pirotecnia, también los medios tienen su responsabilidad, porque en esa época, cuando vos veías un video de una banda o veías una revista de rock, las fotos eran el pibe con la bengala. Y en los videos de esa época siempre estaba el pibe con la bengala. Cromañón, si cambió algo, creo que, bueno, sentó las bases para futuras tragedias que lamentablemente siguieron sucediendo en cuanto a la búsqueda de justicia, en cuanto a la responsabilidad de organizadores, del Estado, de los organismos de control, para saber que la gente supo empezar a identificar esas responsabilidades. Creo que también sirvió como ejemplo solidario, fue una tragedia que para mí despertó mucha solidaridad en la sociedad. Nosotros tampoco pensamos que podía pasar eso y fuimos a ver una banda, a cerrar el año, a pasar un momento lindo y terminó como terminó, que nos enteramos el porqué en el después. Cuántas cosas, ¿no? Se robó la corrupción y la codicia. Cuántos sueños y cuántas ilusiones. 194 mínima, más todos los sobrevivientes que murieron después, más todos los padres que ya no están. Y digo, todas esas ilusiones, todos esos sueños, todos tienen un origen, que es Cromañón.